Mi objetivo es explicaros en los cambios y las principales tendencias que estamos viendo en los españoles en su relación con el mercado de la vivienda. Voy a extraer las principales conclusiones de 3 estudios que hemos realizado este año. Uno es nuestro estudio sociológico, que lo realizamos cada 2 años y que la semana pasada lo presentamos y donde hay conclusiones muy interesantes. Después, como bien comentaba Sergio, sobre nuestro índice de precios y también sobre un estudio que titulamos Experiencia de los españoles en el alquiler y en la venta, pues donde preguntamos a los propietarios que estaban vendiendo o que estaban alquilando el año pasado pues su experiencia. Bueno, pues ¿cuáles son las principales? Estos son los puntos en los que me voy a centrar, es decir, nuestra visión sobre la propiedad, cómo está evolucionando el mercado del alquiler, los jóvenes, que nos parece un punto muy interesante porque estamos viendo, pues sí, una serie de tendencias, pero otras cosas se mantienen y creemos que todo lo que pase con ellos pues es muy interesante de cara a los retos del sector. El tema precios y, bueno, pues cómo perciben los españoles el futuro. Lo principal es que, pese a todo lo que ha ocurrido en el sector inmobiliario, pese a la importante caída de los precios, que hay gente que lo ha pasado muy mal, seguimos siendo un país de propietarios. Y 9 de cada 10 españoles nos dice que la crisis es un sentimiento que está muy arraigado en nuestro país y prueba de ello es que 7 de cada 10 prefieren vivir en una vivienda en propiedad y 7 de cada 10 también consideran que es más rentable comprar a largo plazo. Es decir, seguimos manteniendo esa visión de la propiedad que pues, siempre hemos tenido y seguimos dando un importante valor de rentabilidad a la vivienda. Y esto lo vemos también incluso en los inquilinos. Un 47% de la población que actualmente vive de alquiler preferiría ser dueño del piso o casa en el que vive y también dan un importante valor de rentabilidad a esa vivienda, ¿no? Esos 6 de cada 10 inquilinos creen que a largo plazo es mejor comprar que alquilar. Y aquí tenemos un dato que nos parece muy interesante, que es que el 56% de la población que actualmente vive de alquiler nos dice que seguro o probablemente comprará en la vivienda en el futuro. Es un dato muy interesante relacionado con lo que en el sector se denomina la demanda latente, ¿no? Esa parte de la población que está esperando a comprar, que quiere comprar, pero que por diferentes circunstancias pues, todavía no lo puede hacer. En estos gráficos podéis ver esos porcentajes, el 68% de los españoles que vive en propiedad frente al 16% que vive en alquiler. Como vemos, la propiedad gana por goleada, pero si lo comparamos con nuestro informe anterior, estos porcentajes se reducen en favor del alquiler. En 2011 era un 72% la población que prefería vivir en propiedad frente a un 12% que prefería hacerlo en alquiler. Luego vemos que el alquiler poquito a poco, muy lentamente, pero está ganando terreno. Y en el gráfico de vuestra derecha veis pues, esa preferencia de los inquilinos por la vivienda en propiedad, pero ese 33% es la gente que realmente, pues podríamos decir, son los convencidos del alquiler. O sea, es gente que vive de alquiler y que prefiere hacerlo así. Otra cosa que estamos viendo en Fotocasa a través de diferentes estudios es que la población que vive en alquiler va aumentando poco a poco, ¿no? En 2015, un 23,5% de los españoles vivía en alquiler y bueno, pues vemos que es un salto muy importante frente al 15% de 2011. Son 8 puntos porcentuales y es verdad que estamos pues, muy por detrás de nuestros vecinos europeos, de países como Francia o Alemania, que es el país del alquiler por antonomasia y donde el 50% de la población vive de alquiler, pero nos acerca, podríamos decir, a los estándares europeos, ¿no? Según datos de Eurostat, de media, un 30% de la población de la Unión Europea vive de alquiler. Luego, este 23,5% nos acerca. Pero si somos un país de propietarios y cada vez más gente vive de alquiler, ¿por qué? Nos preguntábamos en Fotocasa. Bueno, pues estas son las principales respuestas que nos dan nuestros usuarios. Y fundamentalmente son 2. Uno es la situación económica de cada persona ante la imposibilidad de acceder a una casa y la movilidad. Entendiendo por movilidad la flexibilidad, la libertad que me ofrece el alquiler de poder cambiar de casa en cualquier momento, ¿no? Pero si seguimos viendo el resto de respuestas que nos dan los usuarios, si sacáramos solo las que están relacionadas con factores económicos, un 40% de las respuestas están relacionadas con factores económicos. Luego, ¿qué podemos concluir con estas ideas? Pues que es verdad que cada vez más gente vive de propiedad, en alquiler, pero fundamentalmente lo hace por factores económicos y se lo plantea como una opción temporal, porque su aspiración es comprar una casa.
Pero es verdad que también estamos viendo que está cambiando la mentalidad de los españoles con respecto al alquiler. Casi todos los que estamos aquí sabemos que pues, tradicionalmente en España se veía a pues, como alguien raro, un bicho raro, ¿no? Una persona que decidía pagar una renta de alquiler antes que una hipoteca, ¿no? Bueno, pues esto ha cambiado. El 78% de los españoles nos dice que el alquiler se está consolidando como una forma de vida a raíz de la crisis. Solo 4 de cada 10 españoles consideran que alquilar es tirar el dinero, que es, podríamos decir, ha sido prácticamente un mantra en nuestro país. En 2011 veíamos que esta idea la apoyaban 6 de cada 10, o sea, imaginaros el cambio que hemos visto, pero un 41% nos dice que cree que con el actual nivel de precios compensa en estos momentos más alquilar que comprar una casa. Como decía, nos preocupan mucho los jóvenes y aquí vemos que, pues sí, tienen una visión mucho más cercana del alquiler, son el segmento de la población que más vive de alquiler, pero heredan el sentimiento de propiedad de sus antecesores y muestran una mayor intención de compra en el futuro que las personas más mayores, ¿no? Aquí vemos que son los que más se oponen a la idea de alquilar de que alquilar es tirar el dinero. Veíamos que antes eran 4 de cada 10 los españoles que la apoyaban, pues en el caso de los jóvenes son 3 de cada 10. Y el gráfico corresponde a la preferencia de la compra frente al alquiler, ¿no? Vemos que un 24% de los millennials, que serían las personas con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años de edad, prefieren vivir en alquiler frente al 16% que veíamos de media. Y este 25% supone el doble que la generación X, que en donde vemos que apenas un 13% prefiere vivir en propiedad y es muy superior al 10%, a los baby boomers, que son las personas mayores de 55 años. 6 de cada 10 inquilinos jóvenes que en estos momentos están viviendo de alquiler nos dicen que comprarán seguro probablemente una casa, una vivienda en el futuro, aunque posponen esa decisión mucho más que las generaciones anteriores. Y es lo que os comentaba antes, ese sentimiento de la propiedad que heredan. Consideran que un piso es la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos, casi un 60% de los jóvenes, y un 75% nos dice que a largo plazo compensa más comprar que alquilar. Más cambios que estamos viendo, este es uno de los más importantes que hemos visto con respecto a 2011. En 2011, solo 2 de cada 10 españoles nos decía que consideraba que el precio de la vivienda había tocado fondo en España, ya no iba a bajar más. Bueno, pues en este informe que presentamos la semana pasada, el 61% de los españoles nos dice que la caída del precio de la vivienda ha finalizado, lo cual nos parece un dato muy interesante porque si bien es verdad que estamos viendo que se están estabilizando los precios en Fotocasa, en líneas generales en España, pero todavía hay muchas zonas donde a las bajadas les queda mucho recorrido. Luego nos llama la atención que sea un porcentaje tan elevado. Lo vemos sobre todo que son en los propietarios donde están más convencidos de esta idea, pero también en los inquilinos el porcentaje llega al 60%. También otra idea interesante es que el 45% de los españoles considera que podría, pese a todo lo que ha ocurrido, considera que podría vender su piso o casa por un precio superior al momento de la compra, frente a un 34% que piensa que ha bajado. Y aquí hay matices muy interesantes porque vemos que esta visión está mucho más extendida entre los propietarios que ya han pagado su casa, ese 62% de propietarios que consideran que podrían vender su piso por un precio superior al que lo compraron. En cambio, entre quienes tienen hipoteca, quienes tienen deuda todavía con el banco, tan solo un 28% lo considera así, frente a un 48% que cree que lo vendería por un precio inferior y un 24-25% que considera que se ha mantenido estable. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, pues porque la mayoría de las personas que todavía tienen hipoteca son personas que compraron durante el boom inmobiliario y evidentemente son quienes más están notando la pérdida de valor del precio de la vivienda en España, que en Fotocasa situamos de media en un 45% respecto a los máximos de 2007. Otra cosa que estamos viendo en Fotocasa en relación a los precios es que ya no tienen un comportamiento igual. Antes de la crisis todo subía, después durante la crisis pues todo caía y ahora vemos que los precios se están comportando pues de forma muy diferente. En azul clarito, aquí parece blanco, son las zonas donde en diciembre de 2015 estaba subiendo el precio de la vivienda de segunda mano a nivel interanual y el resto del mapa lo vemos en diferentes tonalidades de rojo, que
según el nivel de las caídas, ¿no? Entre el 0 al 10% y más del 10%. Si cogiéramos este mapa con datos de ahora, de mayo de 2016, son muchas más las provincias, sobre todo de la costa, que aparecerían en azul, y en cambio pues en rojo solo aparece, en rojo oscuro, en rojo fuerte, o sea, caídas de más del 10%, tan solo aparecería Extremadura. Y es muy interesante el mapa de Madrid, porque aquí es donde mejor se ve, junto con Barcelona, son las dos ciudades donde vemos pues, el giro tan importante que han dado los precios en España en 2015. Este es el mapa de los diferentes distritos de Madrid a fecha de diciembre de 2015. Los verdes son las diferentes tonalidades según las subidas en los diferentes distritos de Madrid. Y lo mismo, si cogiéramos los datos de mayo de 2016, tan solo dos distritos aparecerían en rojo. Pero si comparamos lo que es 2014 con 2015, vemos que en tan solo un año hemos pasado de un mapa de Madrid donde el precio caía en todos los distritos a, pues bueno, ya digo, si fuera mayo de 2016, tan solo dos distritos, que son Villa de Vallecas y Vallecas. Y bueno, otro dato interesante de cara a lo que nos espera es que, bueno, pues si, como nos comentaba el profesor Ariño, todo mejora, vemos que hay una gran intención, una gran disposición entre los españoles a cambiar de vivienda. 7 de cada 10 nos dicen que les gustaría, si pudieran, y 4 de cada 10 nos dicen que plantean hacerlo de corto, en un plazo corto a medio plazo. Luego es un dato bastante interesante, y 3 de cada 10 nos dicen que lo harían si encontraran algo interesante. Y los principales motivos por los que los españoles quieren cambiar de casa fundamentalmente son dos. Uno, que sea más grande, ese 20% de personas que les gustaría vivir en una vivienda con más espacio, y un 16% apela a la ubicación, o sea, aspiran a una casa en una zona mejor. Y el resto de motivos ya pues, son más motivos aspiracionales, una vivienda mejor, con mejor distribuciones, con mejores calidades, o con pues, terraza, jardín, la emancipación en el segmento joven, o que sea más económica. Y bueno, estos son los 3 estudios a los que me he referido: nuestro estudio sociológico, los españoles y su relación con la vivienda, nuestro índice de precios, que lo publicamos a nivel mensual, trimestral y anual, y el informe Experiencia en Venta y Alquiler de los Españoles en 2015. Y todos los podéis descargar en nuestra web.